Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Bueno, gloria a Dios. Hoy doy inicio a una nueva serie y le he titulado Los que no agradaron al Señor. Levántenme la mano los que no agradaron al Señor. Aquí no hay ninguno. Vamos a mirar. Y quiero que me acompañen, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 13. 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 13. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, gracias te quiero dar en esta noche por esta preciosa palabra y serie que hoy damos inicio. Gracias, Señor, por lo que tienes preparado para tu iglesia en esta palabra tuya. Y yo quiero ser el primero, Señor, en decirte: aquí estoy. Tú me estás mirando, Señor, y sabes si te estoy agradando o si no te estoy agradando. Y por eso te quiero rogar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada corazón quede expuesto ante tus ojos. Como dice la canción, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, Señor. Oro que todas las personas que a partir de esta noche vengan a esta celebración el martes, por favor, salgan de este lugar con un temor reverencial, con un compromiso de amar más tu presencia, de rendirse más ante tu presencia, pero también el poder ser instrumento mayor en tus manos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén.
domingo en la madrugada, muy temprano, no, perdón, en la noche, lunes en la madrugada, estaba orando por el paseo, estaba orando por los que se iban a bautizar y estaba clamando al Señor por palabra de lo que compartí con ellos allá, perdón, en el río. Pero hubo una palabra que me regaló el Señor, que no la compartí en el río, y eso penetró muy fuerte en mi alma, y fue el pasaje de Ezequiel que precisamente lo leyó ahora Viviana. ¿Sí? Lo leyó Viviana. Y en el tiempo de la madrugada del lunes, la clausura de esta serie es un acto profético de un nuevo corazón. Y fue lo que la hermana ahora habló y ministró. Y me pareció tan especial porque es confirmación sin haber hablado con ellas. Con ellos Dios habla y Dios confirma su palabra y le doy la gloria a Dios por eso. Así que, wow, yo sé que Dios va a bendecir la iglesia, así que le quiero pedir que usted no se vaya a quedar un solo martes de aquí en adelante en su casa. Pero lo segundo es que por favor invite a alguien. Usted siempre venga con alguien a la iglesia los martes para que no se pierdan esta bendición. Hoy básicamente es casi que la introducción a esta serie que son 4 o 5 conferencias. ¿Cómo es que llama la serie? Los que no agradaron al Señor. Nuevamente le voy a pedir, le voy a dar otra oportunidad. Levánteme la mano los que no agradan al Señor. Qué susto, Padre mío. Y no olviden que muchas veces lo hago en forma también de broma, pero mire que sale real. Los que no agradaron al Señor. Y bueno, ustedes saben cómo es que agradamos al Señor, de eso hablaremos más adelante, cómo es que se agrada al Señor. Pero vamos a mirar el contexto de lo que no agradaron al Señor. En el versículo 6, amados hermanos, antes de mirar ese contexto, es el versículo clave, es como el eje de ese pasaje bíblico en 1 Corintios 10. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Alguien que lo lea? Sí, léalo, el que quiera. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Diga la palabra, ejemplo. Esta expresión aparece 2 veces en ese otro texto. En el versículo 11 se repite, ejemplo. Y esta palabra ejemplo es como el núcleo, es como el eje de todo este capítulo 10 del libro de los Corintios, ejemplo. Dice el apóstol, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Cuáles cosas? Ya del versículo 5, 6 y más adelante se repite, ¿qué cosas son las que ocurrieron con el pueblo de Israel y que el apóstol Pablo las está colocando como un espejo con doble refracción? ¿Sí? Toma de Israel y les manda de Israel 2000 años, 4000 años atrás casi, les manda el chorro de luz a la iglesia de todo lo que pasó allá para con ese chorro de luz descubrir la realidad de ellos. Pero ahora ese chorro de luz tiene 3 partes, porque de la iglesia a los Corintios, ¿a dónde?
viene ese chorro de luz. ¿A dónde? ¿A dónde? Acá, esta noche. O sea que esa expresión, ese eje, ejemplo, el eje, el núcleo del pasaje hace esto. Mira, Israel le envía luz a los corintios hace 2000 y tantos años, y de los corintios gira y otra vez vuelve ¿a dónde? A nosotros. Y siempre esa expresión, ejemplo, estará girando en esa trilogía: Israel, Corinto y hoy nosotros. Así que los que no agradan al Señor, aténganse a lo que aquí viene a decirles el Señor esta noche. Ahora, en primer lugar, como ya les dije ahora, el contexto de la amonestación. Miremos del versículo 1 al versículo 4, pongamos en la pantalla por favor de nuevo, del versículo al versículo 4, el contexto inicial de lo que es ese ejemplo, porque hay dos partes, el ejemplo se ve en dos partes. La primera parte está del versículo 1 al 4 y del 5 en adelante la otra parte. La primera parte la vamos a ver esta noche y solo una pildorita de la segunda parte. La primera parte, ¿qué dice? Alguien que lea, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Otro que lea el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Otro el 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y el 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está. Ahí tenemos la primera parte del contexto de este pasaje, ¿sí? De esa amonestación. En el versículo 11, permita un momentico, lo llevo al versículo 11. En la primera frase el versículo dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y las primeras cosas que está hablando que les acontecieron como ejemplo comienzan con estas del versículo 1 al versículo 4. Entonces, en el versículo 1 al versículo 4, mire lo que dice el texto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, diga conmigo, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Quiero referirme especialmente en dos aspectos de esas cosas que ocurrieron como ejemplo para nosotros. Lo primero es que dicen: nuestros padres todos fueron bautizados en la nube. En Éxodo capítulo 13, verso 21 al 22, Éxodo, capítulo que dije, 13, me gusta la atención, 21 al 22, mira lo que dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué dice el versículo 22? Nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Conocemos seguramente la historia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y entra al desierto. Como la orden del Señor era apremiante y que por 40 días debían cruzar el desierto,
para llegar a Canaán, la tierra prometida, las marchas cómo debían ser, de día y de noche, no se podía parar, o sea, había que marchar todo el tiempo. Por eso Dios les garantizó que en su peregrinaje, supuestamente que debía ser de 40 días, ellos de día iban a tener una columna de nube, y esa nube les iba a proteger del sol, para que en el caminar el desierto no se insolaran y no murieran. Pero en la noche, mientras caminaban, una columna de fuego, nube de fuego, detrás de ellos iba siempre para brindarles calor, porque las temperaturas en esa región del mundo en la noche son temperaturas bajo cero, y la gente y los niños, sobre todo los animales, podrían morir por las bajas temperaturas, pero también para alumbrarles el camino por donde ellos debían andar. Eso que podemos comenzar a comprender cuando el apóstol está tomándolos a ellos, la palabra ejemplo, gira y los ve a ellos primero, como Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Como Dios, a pesar de que era un pueblo que salió esclavo de Egipto, a pesar que era un pueblo inexperto, a pesar que era un pueblo con muchas dificultades, con una mente muy cautiva, un corazón muy oprimido, Dios siempre estuvo presente para cuidarlos, para ayudarlos, para darles vida, para protegerlos. Es lo que el Señor le está diciendo a los hermanos o que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. No se olviden cómo Dios hizo en ese tiempo por su pueblo, como ejemplo. Y ahora si miramos la vida de la iglesia hoy, ¿qué podríamos pensar? ¿Cómo está Dios en la iglesia hoy? ¿Cómo está Dios en la vida del pueblo de Dios hoy? Usted como pueblo de Dios, usted como iglesia del Señor, está completamente convencido de que la presencia del Señor le va guiando día y noche. Para Israel era la garantía de que Dios estaba con ellos siempre, de día y de noche. Para Corinto, el apóstol tiene que llamarles la atención porque pareciese que ellos se están olvidando de que Dios está con ellos de día y de noche. Y si miráramos ahora, iglesia, ¿alguno habrá olvidado de que Dios está con usted y conmigo de día y de noche? Volvamos por favor a 1 Corintios 10. Hay una expresión que llama mucho la atención en el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, ¿qué continúa diciendo el apóstol? No quiero, hermanos, ¿qué? Repítalo, no quiero, hermanos, ¿qué? Que ignoréis. ¿Qué tal si usted mira a alguien que tiene a su lado y le dice, no quiero, hermano, que ignores? ¿Saben cuál es la tendencia natural del ser humano? Ignorar. ¿Y qué significa la palabra ignorar? ¿Cómo? No tener cuidado, bien. Dejar a un lado, ¿qué más? Olvidar. No prestar atención. De a uno. Rechazar, bueno. Ignorar. No hacer caso. Pasar de largo, omitir. Uy, ustedes están muy inteligentes. Eso me gusta. Que haya buena participación. El único que no habla es Misael, pero sí recocha. Misael, ¿qué va a decir? Tranquilo, hermano, dígamelo. No quiero, hermanos, que ignoréis. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo no le está diciendo a ellos que no olviden, porque ignorar no es olvidar.
Ignorar es omitir lo que sé. Ignorar es dejar de lado lo que conozco. Lo que sé que debo hacer o no hacer, como se dicen en términos coloquiales o paisas, hacerme el de la oreja gorda o mocha. Bueno, ustedes saben más que yo. Pregúntenle a Misael que sí sabe. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y por eso el apóstol Pablo tiene que girar ese eje: Israel, Corinto y la iglesia de hoy, 2000 años después de que él escribe. Por eso, amada iglesia, cada vez que nosotros ignoramos, dejamos de agradar al Señor. Porque cuando ignoramos, ¿sabe qué ocurre? Comenzamos a hacer lo que a Dios no le agrada o dejar de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Me hice entender? Por eso los hermanos de Corinto, el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes todos, hablando del pueblo de Israel, todos fueron bautizados en la nube. Pero en segundo lugar les dice: y todos fueron bautizados en el mar. Mire conmigo Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y yo endureceré, y el versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque todos los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban por de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y paremos ahí porque esto emociona mucho. Bautizados en la nube y bautizados en el mar. Uno ve las películas y uno se emociona. Yo cuando veo la película de Moisés y veo esta parte, wow, mi espíritu se transporta ahí y yo me imagino estar ahí y ver esa pared de agua y esa pared de agua y eso se está moviendo y no pasa por aquí el pez espada, el cachalote y diferentes peces aquí, diferentes peces, como un acuario vivo ahí, en vivo, hermanos, y el agua rugiendo porque está detenida. No deja su movimiento, seguramente hay una pared invisible ahí, y eso golpea y ruge el agua. Pero ahí está el pueblo de Dios pasando por el medio de ese mar en seco. Y el apóstol Pablo dice que ellos fueron bautizados en el mar. Y quiero que alguno me ayude a entender este concepto. ¿Cómo así que ellos fueron bautizados en el mar? ¿Quién? ¿Qué griterío? ¿Quién va a sacar la cara? ¿Cómo entendemos que ellos todos fueron bautizados en el mar? Bueno, ¿quién? Por eso, pero porque dice que todos, porque el apóstol Pablo toma ese concepto del bautismo para aplicárselo a ellos. Todos fueron bautizados en el mar. ¿Alguien más? ¿Cómo? Porque el bautismo es en agua. Bueno, ¿quién da más? Hermana ni Joana. ¿Porque dejan qué? Porque dejan atrás Egipto. Bueno, por acá nos estamos entendiendo. ¿Cómo? Wow, y nuevo, mire, imagínese. Venga, predique usted mejor, hermano, ya me sacó la rabia. Porque eso significa el bautismo en el agua, simbólicamente, espiritualmente, queda el viejo hombre, queda Egipto, queda el pasado, queda el mundo. Y cuando se emerge de las aguas, se emerge como nueva criatura, como nuevo hombre, como nuevo hijo de Dios. No porque las aguas en sí literalmente hagan algo, no. Es la simbología que el Señor está utilizando. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos ellos allá en el mar fueron bautizados. En otras palabras, fue un pueblo el que salió de Egipto y fue otro pueblo el que salió de las aguas del mar Rojo. Porque noten esto, ninguno de los egipcios que ingresó al mar, desde Faraón, sus capitanes y sus ejércitos que ingresaron al mar, ninguno de ellos salió del mar, porque ellos representaban a todo lo que tenía y todo lo que era Egipto. Y cuando se entra a las aguas, ayer mencionamos esto en los bautismos, cuando se ingresa a las aguas, la actitud de los hijos de Dios, ¿cuál es? De que espiritualmente todo queda ahí, ese viejo hombre. Y mi disposición es, como dijo el hermano,
un nuevo comienzo. Qué linda esa expresión, muchas gracias. Un nuevo comienzo. Entonces, y aparte de eso, esa experiencia del mar y esa experiencia del desierto, nada más y nada menos, tenían la bebida. Todos calmaron su sed espiritual porque bebían de la roca. ¿Y quién era la roca? El apóstol Pablo dice que la roca que les daba el agua a ellos para beber era Cristo. Y la comida, todos comieron de el mismo alimento espiritual que Dios les mandó del cielo. Entonces, pregunto, ¿les faltaba algo a este pueblo de Dios? No escucho, ¿les faltaba algo a este pueblo? Voy a hacer una palabra castiza o coloquial de nosotros. Entonces, ¿por qué estos sinvergüenzas se portan tan mal? Se la embarró, hermano. Porque la misma pregunta se la digo a los corintios: ¿por qué estos sinvergüenzas corintios o corintianos o corintanos se portaban tan mal? No olviden que el eje está girando, ¿no? Israel, Corinto y ahora usted y yo. ¿Por qué nosotros nos portamos tan mal? Noten, en segundo, ya miramos el contexto, pero en el versículo 5, ¿qué dice ese versículo? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ustedes saben más o menos cuántas personas salieron de Egipto. Aproximadamente 2 millones de personas. Pero en el recorrido, en el libro de Números y del Éxodo, uno se da cuenta que de toda esa cantidad de personas, durante esos 40 años, que ya no fueron 40 días, sino 40 años de peregrinaje, con nube de fuego de noche y columna y nube de fuego, de día, en esos 40 años, toda la gente adulta que salió de Egipto 20 años hacia arriba, todos murieron. Y por eso dice el apóstol, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. La bendición es para todos. Todos comen, todos tienen techo, todos tienen familia, todos tienen provisión, un trabajo, un sustento. Todos tienen la iglesia, todos tienen la oportunidad de servir, todos tienen la oportunidad de cambiar, todos tienen la oportunidad de mejorar sus vidas, todos. Para los de Israel, para los de Corinto y para nosotros también. Dice el apóstol Pablo de que de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Y entonces ahora gira el eje y la luz le llega a los corintios y le dice, esas cosas sucedieron para que nos sirvan a nosotros como ejemplo. ¿Y qué cosas sucedieron? Voy a repetir rápidamente, amados hermanos, para que concluyamos esta primera parte como introducción. Vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 10. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, en primer lugar, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y comenzamos a hacer preguntas. ¿Cuántos codician cosas malas? No creo que si me alcanza el tiempo explico eso que significa codiciar cosas malas, porque el escritor Pablo dice literalmente codiciar cosas malas. O sea que uno coloca ahí como entre comillas un signo de interrogación. O sea que se pueden codiciar cosas buenas. Ya habrá respuesta para eso, ¿sí? Y el verso 5, la segunda parte dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El verso número 7 dice,
ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué? Y perecieron por el destructor. Y yo tengo algunas reflexiones, amados, sacadas de allá, llevadas a Corinto y traídas hoy acá. ¿Por qué a veces pareciera que las bendiciones de nuestro Señor no nos son suficientes? Y tenemos que estar buscando por aquí, por allí, por allá. Como dicen, le decía la mamá a uno, está buscando lo que no se le ha perdido. Ahí me las cantaban. Va uno, está buscando lo que no se le ha perdido. Y cuando llegaba a 3, sabía lo que había perdido porque encontramos una garrotera. Pues, repito, ¿por qué a veces las bendiciones de Dios no son suficientes para los hijos del Señor? Y el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, a los amados hermanos de la iglesia en Corinto, ¿cuántos murieron porque fornicaron? ¿Cuántos murieron porque murmuraron? ¿Cuántos murieron porque codiciaron? ¿Cuántos murieron por ser idólatras? ¿Cuántos? ¿Quieren saber cuántos? Casi 2 millones de personas quedaron postrados en el desierto. Porque todos los que nacieron en el desierto, a excepción de Caleb y Josué, que eran adultos, todos los demás perecieron. Porque los que salieron niños crecieron y pecaron igual. Por lo tanto, pero tanta gente quedó postrada en el desierto. ¿Por qué razón? Porque según el texto dice, no agradaron al Señor. Y sigo haciendo preguntas. ¿Por qué tantos creyentes se quedan postrados en el desierto? ¿Por qué hay tantos creyentes, tantas personas que comienzan bien la vida cristiana? Van a encuentro, sirven al Señor. Y llega un momento en la vida que se pararon, se volvieron, se desanimaron, volvieron al mundo, regresaron, volvieron al mundo, regresaron, endurecieron sus corazones, vienen a la iglesia, escasamente cantan, escasamente sirven, escasamente hacen alguna cosa. Se endurecieron. Y para los de Israel, y para los de Corinto, y para usted y para mí hoy, es esta palabra. Porque dice el texto, porque la mayoría de ellos no agradaron al Señor. Qué tremendo. Y lo vamos a clasificar, esas en las otras conferencias. Quienes no agradaron al Señor, porque está de una manera específica. Pero lo que sí les quiero decir para concluir es que Dios siempre nos estará mostrando ejemplos de otros para que usted y yo no caigamos en sus errores. Pero tristemente, los hijos de Dios, a veces como niños desobedientes y pequeños, necesitamos golpearnos para poder entender lo que ellos experimentaron, para ver si era realmente o no, para ver cómo se sentía, ¿cierto? Es como el niño que le dicen, no meta el dedito en el toma. ¿Y qué hizo usted? ¿Cuántas veces? ¿Qué hice yo? Uno internamente como que quiere experimentar cómo es el tema de un corrientazo. Y metió el dedito, ¡ah! Y ahí sí gritó, lloró y supo lo que significa el corrientazo. ¿Por qué tener que llegar hasta allá? Cuando es tan fácil, amados hermanos, escuchar la voz del Señor, ser feliz, agradecerle por las bendiciones que nos da.
vivir para agradarlo a Él. Como cantábamos esta noche, vivir para agradarlo a Él, disfrutar sirviéndolo, disfrutar viviendo para Él, que es mejor que estar arriesgando esas maravillosas bendiciones que Él nos ofrece cada día. Así que les invito a que nos pongamos, amados, sobre nuestros pies. Apenas colocamos la introducción a esta serie, a esta hermosa serie. O sea que hoy la invitación, ¿cuál sería? La primera, para los que están agradando al Señor, agradarlo más. ¿Me están escuchando, hermanos? Y los que de pronto no están agradando al Señor, miremos estos ejemplos. Porque los que estamos agradando al Señor, miramos los ejemplos. Y uno dice, y a veces, y perdónenme esta expresión, a veces uno se escandaliza con los ejemplos de otros. El hermano tal, ¿cómo así que eso le pasó? Esa hermana le... Uy, no puedo creer. ¿Cierto que le pasa a uno a veces? Y yo me imagino los hermanos de Corinto escandalizados, recordando lo que el apóstol Pablo, escandalizados por lo que el apóstol Pablo les estaba contando. ¿Cuántos miles murieron por esto y por esto? Y entonces el apóstol les gira el eje y le dice, es solamente para que ustedes vean el ejemplo de lo que pasó con ellos. Para que no nos pase igual. ¿Cierto? ¿Qué tal si usted cierra sus ojitos? Dios quiere agradarse de su pueblo. Mucho del pueblo de Dios, Israel, le agradó. Y muchos de los hijos del Señor en Corinto le agradaron. Y muchos de los hijos del Señor de hoy tampoco están agradando al Señor. Y por eso, o los de Israel, o los de Corinto, o nosotros, muchos tal vez están quedando postrados en el desierto. Muchos viven sumergidos en sus pecados, sumergidos en sus problemas, sumergidos en sus malos hábitos, sumergidos en su enojo, en su resentimiento, sumergidos en la pereza, el desánimo. Muchos viven arriesgando aún su salvación, porque aunque saben que hay ejemplos, no quieren cambiar. Y esta noche, Señor, estamos delante de ti. En tu presencia, Señor, cantemos la canción de oración final. Solamente queremos reconocer que necesitamos más de ti. Señor, sin ti no puedo. ¿Cómo voy a agradarte por mí mismo, Señor? ¿Cómo voy a hacer lo bueno si por naturaleza soy malo? ¿Cómo voy a adorarte como quieres que te adore si soy incapaz de hacerlo? ¿Cómo voy a ofrecerte un mejor sacrificio si la condición de mi corazón no da para ello? Por eso, Señor, hoy vengo a ti clamando ayuda, suplicando misericordia. Vengo a pedir ayuda, Señor.
rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Nada que no te agrada, escribe una historia frente en mí. Ande en el silencio. Señor, rebosa mi copa de mí, oh Señor, rebosa mi copa de mí. Levante sus manos delante del Señor. Amado hermano, usted y yo, cada uno, sabemos si nuestra vida le está agradando al Señor. ¿Cómo está su caminar? A pesar de que tienes la luz, la nube de la luz de Cristo que ilumina tu camino, a pesar que tienes la nube de la gloria de Dios sobre tu cabeza para guardarte de las calamidades, de las adversidades, a pesar que tienes la sangre de Cristo, a pesar que has sido bautizado en Cristo, a pesar que tienes el Espíritu Santo, a pesar que tienes un ministerio, un privilegio de servirle a Él, a pesar que tienes una casa iglesia, una familia iglesia, tienes un hogar, tienes un trabajo, tienes una provisión, a pesar de tantas bendiciones como ese pueblo de Israel, como la iglesia de Corinto, tal vez al igual que ellos, no lo estamos agradando a Él. Y hoy Él nos está dando una alerta: tengan cuidado, porque lo que les pasó a ellos es solo un ejemplo también de lo que podría pasarles a ustedes. Y no es que nos estés amenazando, simplemente tenemos que reconocer que somos tu pueblo, que somos tus hijos. Y como el Padre a sus hijos los disciplina, los reprende, así tú lo haces con nosotros, Señor. Hoy yo quiero rendir mi corazón, al igual que estos hijos tuyos. Tú sabes, Señor, cómo son mis caminos delante de ti. Si te agradan mis caminos o no. Tú sabes de qué debo apartarme. Tú sabes tal vez alguna dirección equivocada en la que me he estado desviando. Esta noche nos llamas la atención. Esta noche, nos dices que tus bendiciones son más grandes, son más hermosas, valen más, Señor, que las cosas de este mundo, que tú nos das cada cosa, cada día, tus regalos, tus bendiciones. No hay comparación, Señor. ¿Por qué perdernos? ¿Por qué seguir endurecidos, persistiendo en lo malo? Hoy necesitamos que llenes esta copa, Señor,
de ti más. Más. Yo quiero más, dígale a Él. Yo quiero más. Yo quiero que esta copa rebose, Señor. Que esta copa rebose. Que esta copa rebose, que esta copa rebose. Porque quiero vivir para agradarte a ti. Gracias. Esta noche, Señor, tu nombre sea glorificado en todos estos hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que nuestro caminar, amados hermanos, sea para agradarlo solo a Él. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche.